¿Qué tal? Muy buenas noches. Comienza un nuevo capítulo de Sin Fronteras en la pantalla de TV Ciudad. Maite Sarasola, ¿cómo le va? Jano Babar, muy bien, ¿usted? Muy bien, me impresionó hoy con ese look. Sí, interesante programa el de hoy porque vamos a estar hablando con 3 pesos pesados, con Sergio Abreu, Rodolfo Nirnoboy y como siempre Álvaro Padrón, así Muy que bien. ¿Qué le parece? Alta expectativa. Para hablar de un tema que naturalmente tiene que ver con el contexto internacional y la incertidumbre que se genera en el mundo, donde las relaciones internacionales, la política exterior, tienen una relevancia muy importante. ¿Por qué? Porque se transforma en algo imprescindible para fomentar las buenas relaciones entre los países, los intereses colectivos y preservar la paz. Y sin embargo, el poder económico tiene cada vez más influencia sobre las decisiones políticas y obviamente en esto la política exterior no es una excepción. Sobre eso nos metemos hoy en Sin Fronteras. En 1986 el mundo se reunió en Uruguay para el mayor mandato de negociación sobre comercio de la historia. Ese año, en Punta del Este, se sentaron las bases del nuevo sistema de comercio global, principalmente enfocado en servicios, propiedad intelectual, agricultura y los textiles. Se llamó Ronda Uruguay del GATT y estuvo presidida por quien nos acompañará en el próximo bloque, Sergio Abreu, que luego como ministro de Relaciones Exteriores sería testigo en 1995 del objetivo principal de esas rondas, que fue la creación de la Organización Mundial del Comercio. A 36 años de la Ronda Uruguay, una vez más, el país se coloca en la discusión geopolítica por el control del comercio, buscando un TLC con China, pero también aislándose de la región y sus principales socios, Argentina y Brasil. Y con gestiones que fueron iniciadas en el anterior gobierno, nuestro país busca un TLC con China que el actual presidente Luis Lacalle Pou quiere concretar y no considera incompatible con el desarrollo del Mercosur. Ampliamos en el siguiente informe. La 60ª cumbre del Mercosur que se desarrolló este mes en Asunción del Paraguay estuvo marcada por las tensiones generadas ante el anuncio de Uruguay de comenzar negociaciones con China para establecer un tratado de libre comercio entre ambos países por fuera del bloque regional. Esta posibilidad, que cuestiona en caso de confirmarse la presencia de nuestro país en el bloque regional, tuvo la férrea oposición de Argentina, que ya había manifestado la inconveniencia de un tratado de estas características con anterioridad cuando ambos presidentes, Fernández y Lacalle Pou, se enfrascaron en la anterior cumbre virtual en una discusión sobre el lastre que representaba para Uruguay la imposibilidad de llevar adelante un acuerdo según lo planteó el presidente uruguayo. Brasil y Paraguay, en tanto, si bien no apoyan la decisión uruguaya a título individual, mantienen posiciones distintas, ya que el gobierno brasileño también aboga por una flexibilidad del bloque, mientras que Paraguay queda fuera de la discusión porque mantiene relaciones con Taiwán, lo que cierra la posibilidad de cualquier acuerdo con la República Popular China. El escenario volvió a presentar tensiones entre los países y dejó por el momento solo a Uruguay en esta iniciativa, mientras se discute la conveniencia de seguir adelante a nivel regional o dar al Mercosur un golpe de gracia tras años de estancamiento por motivos comerciales y estratégicos, pero también políticos. Otro de los temas que sobrevoló tangencialmente la última cumbre de Asunción fue el pedido hecho por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de participar virtualmente del encuentro ante la negativa del resto de los países, que plantearon la inconveniencia en parte por el relacionamiento de Brasil con Rusia, ambos integrantes del grupo BRICS, que también integran China, India y Sudáfrica, y la intención de Argentina de sumarse a este bloque que reúne a 5 grandes economías. A tener en cuenta en cuanto a nuestra política exterior es la postura de nuestro país con respecto a esta guerra en Ucrania. Recientemente una delegación encabezada por la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, visitó Kiev y se dio también un diálogo entre el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y Luis Lacalle Pou, donde se habló de apoyar la creación de un tribunal que juzgue a Moscú por crímenes de guerra. Vamos a escuchar y ver en el siguiente informe algunos aspectos de esta visita. La guerra de Ucrania ha tenido algunos puntos de contacto con Uruguay en las últimas semanas, luego que el presidente Zelensky solicitara al presidente Lacalle Pou, que ha condenado la invasión rusa, su participación en la cumbre del Mercosur, ya que nuestro país ejerce la presidencia pro tempore del bloque regional.
De hecho, hace unos días, ambos mandatarios sostuvieron una conversación telefónica en la que Volodymyr Zelensky y el presidente uruguayo evaluaron la situación actual, manejando la toma por parte de nuestro país de sanciones a Rusia y la creación de un tribunal ad hoc para condenar las acciones de Moscú. Si bien ambos presidentes hablaron de relaciones bilaterales, no profundizaron demasiado en el tema en el entendido de que no es el momento de abordar estos temas dada la situación extrema que vive el país europeo inmerso en medio de una guerra. Otro capítulo lo constituye la visita realizada a Ucrania y Rusia por parte de la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, junto a legisladores de otros países que integran la Unión Internacional Parlamentaria para reunirse con legisladores de ambos países y visitar zonas afectadas por la guerra. A su regreso a nuestro país, Argimón se mostró sensibilizada por la experiencia, destacando la compleja situación y la polarización que se vive en ambos países, aunque sin profundizar demasiado en los aspectos centrales de la guerra, y resaltando que el objetivo de la visita fue incentivar el diálogo y tender puentes que contribuyan a lograr una solución al conflicto. Bien, y sobre este y otros temas conversamos con el ex canciller Rodolfo Nin-Novoa. Comenzamos por el conflicto Ucrania-Rusia. Nin-Novoa señaló que todos los esfuerzos que se hagan para lograr la paz son bienvenidos, pero que lo que se puede hacer desde lo legislativo tiene poco peso, también en referencia a lo que fue la visita de la vicepresidenta Beatriz Argimón. Lo vemos. Todos los esfuerzos que se hagan para lograr la paz en esa región son bienvenidos, son buenos, obviamente. Me parece que los parlamentarios tienen un rol para jugar, pero que no es determinante, obviamente, ¿no? Más allá de que la vicepresidenta viene con muchos lugares comunes, que se precisa diálogo, que las partes están muy polarizadas, más allá de eso, no hubo ningún aporte sustantivo, digamos, ¿no? Pero me parece que es un esfuerzo que uno no se puede negar, obviamente. Si me invitan para ir formando parte de una delegación de parlamentarios, la Unión Interparlamentaria Mundial, que le va a decir que no, que es estéril, hay que ir, está bien. No creo que tenga muchas consecuencias. El mundo no pasa por ese conflicto, no pasa por acá, por lo menos. Y que el presidente haya llamado, bueno, me parece bien también, que hayan hablado con el presidente Zelensky, también me parece bien. El mundo lo que quiere es paz, no guerra. Y todos los esfuerzos que se hagan para mantener la paz, para propiciar la paz, son buenos, son buenos. Esperemos que tenga resultados. Ahora, los actores importantes son otros. Los actores importantes son aquellos que fogonean la guerra, los vendedores de armas, el gobierno de Estados Unidos, la OTAN. Esos son los verdaderos fogoneadores del conflicto. Sobre el Mercosur y su cuarta reunión consecutiva sin un comunicado conjunto, Nin-Novoa dijo que lo que muestra es un bloque debilitado y a su vez destacó que habría que actuar con más sentido unitario y que Uruguay avanza solo como si fuera un líder de las acciones comerciales en la región cuando no lo es y que esto puede traer además aparejado una gran frustración ya que China no se jugaría a tener una mala relación, por ejemplo, con Brasil. Hubo algo negativo que fue que por cuarta reunión consecutiva de presidentes no hay un comunicado conjunto. Y eso indudablemente muestra un Mercosur debilitado frente al mundo y eso tiene consecuencias para futuros pasos que quiera dar el Mercosur en materia ya sea comercial, de integración, de acuerdos multilaterales. Uruguay está encerrado en una posición demasiado extremista de que ellos van a seguir y después si quieren júntense como si nosotros fuéramos un gran mercado que lideráramos las acciones comerciales de la región y no lo somos y ahí estamos perdiendo. Tenemos una perspectiva equivocada y donde habría que actuar con más sentido unitario. El presidente Fernández le dijo, veámoslo juntos el estudio de factibilidad, que si avanzamos, podemos avanzar juntos, es mejor, somos más fuertes, somos juntos, somos más fuertes. Palabras casi textuales de Fernández. Entonces, el Uruguay, si sigue avanzando, pretendiendo avanzar solo,
va a ser, creo que va a tener una frustración muy, muy grande, muy grande. Me parece que no podemos tener esos aires de altanería, de decir nosotros vamos y vamos y vamos, porque China tampoco se va a jugar para una mala relación con Brasil y con la Argentina por hacer un tratado con el Uruguay. Y sobre este posible tratado de libre comercio entre China y Uruguay, Nino Noboa dijo que se podría hablar de una reprimarización de la economía uruguaya, o sea, una alta dependencia de las exportaciones de productos primarios y de baja elaboración. Además, resaltó que los grandes beneficiados serían los sectores agroexportadores y que la gran discusión en realidad debería ser cómo distribuir estos beneficios y proteger a los sectores que se podrían ver perjudicados. El sector más beneficiado es el sector agroexportador. El 90% de los 3.000 y pico de millones de dólares que nosotros le vendemos a China todos los años están resumidos en carne, en soja, en madera, en lana, en lácteos. En eso están concentrados. Entonces, que China tampoco tiene aranceles muy altos, que eso, sacándole los aranceles del 10% o 11% que tienen aproximadamente los chinos para ingresar a su país, es un beneficio directo para esos sectores. Que no está mal, el tema es cómo se distribuye eso después, las políticas de distribución, que son otro capítulo aparte, y cómo hacemos para proteger, que hay mecanismos para proteger a aquellos sectores que están más perjudicados. Por ejemplo, los textiles, los cueros, las autopartes, en fin, ¿qué es lo que vamos a hacer con ellos? Con canastas de grabación a 10 o 12 o 15 años, pero todo eso se puede negociar, y el Uruguay tiene experiencia en eso porque ha negociado esas cosas desde el Mercosur, que dejó una cantidad de productos afuera del Mercosur durante 15 años para que no sintieran el impacto que se preveía sentir, cosa que se hizo, obviamente. Entonces, el gran ganador son los sectores agroexportadores, que, repito, no está mal. El problema es otro. El problema es cómo distribuimos esos ingresos extra, cuáles son las políticas de distribución del Uruguay, cómo protegemos a los que van a ser más perjudicados, y cómo le damos alternativas de reconversión en otras áreas. Para cerrar y darle una mirada más general a la política exterior de nuestro país, Nino Noboa recordó que durante los gobiernos del Frente Amplio, Uruguay desarrolló su histórica y respetada política exterior basada en la diplomacia de negociación, paciencia y flexibilidad, y en cambio entiende que este gobierno, está muy destacada la diplomacia presidencial particularmente, y opinó que el presidente no puede ir al choque por cuestiones comerciales, cosas que deben resolver los diplomáticos. Esto decía Nino Noboa. El Uruguay, en los 15 años del gobierno del Frente Amplio, aplicó la política tradicional que hizo del Uruguay un país muy respetado. No intervención en los asuntos internos de los países, la solución pacífica de las controversias, el multilateralismo, todas esas cosas que hicieron del Uruguay un país respetado. El Frente Amplio la siguió desarrollando y potenciando. Actuar de consenso, actuar de acuerdo, convencer, porque la diplomacia es eso. La diplomacia es negociación, es paciencia y es flexibilidad. Sin esos tres elementos, difícilmente se pueda avanzar positivamente. Y lo otro es la diplomacia presidencial. Yo creo que la diplomacia presidencial está muy acentuada en este gobierno, y el presidente tiene que ser el último resguardo de las negociaciones. El presidente no puede ir al choque con otros presidentes por cuestiones comerciales. Eso hay que dejarlo para los diplomáticos. Porque la diferencia entre política exterior y diplomacia es que la política exterior la diseñan los políticos, la estructuran los políticos, y la cumplen, la desarrollan los diplomáticos con esas instrucciones. El problema es que a veces la diplomacia presidencial interviene demasiado y se plantean estas situaciones de rispideces personales que, por suerte, en esta última cumbre del Mercosur no se vio. Bien, y como ya les anunciábamos, en el próximo bloque vamos a estar recibiendo a Sergio Abreu, ex canciller y actual secretario general de la ALADI, así que quédense que ya venimos.
segundo bloque de Sin Fronteras y para darle otra mirada a la política exterior uruguaya con temas centrales como es el posible TLC con China, es que recibimos a Sergio Abreu, ex canciller, decíamos secretario general de la ALADI, la Asociación Latinoamericana de Integración, y también presidente del Consejo Uruguayo de Relaciones Internacionales. Buenas noches y gracias por estar. Buenas noches, un gusto estar con ustedes y con la teleaudiencia. Muchas gracias. Empecemos por la cuestión de Rusia-Ucrania que veníamos repasando en el primer bloque. Tú dijiste que se trata de una tercera guerra mundial con características especiales. ¿A qué te referías con Exacto, esto? es una tercera guerra mundial porque no es exclusivamente de carácter de armas, aunque sí también, porque hay un elemento de disuasión importante que es la posibilidad de utilizar en forma de confrontación bélica las armas nucleares. Pero también se utilizan las armas, se prestan, se compra. Hay una carrera armamentista realmente lamentable desde el punto de vista de las necesidades que tiene el mundo, pero la guerra mundial esta se ha extendido desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, de la seguridad energética y de la seguridad en materia geopolítica, porque decir en muchos aspectos. Y lo más, aunque parezca no visible, es la caída del sistema de gobernabilidad del mundo. Ahora no tenemos reglas. Ahora cada uno tiene sus posiciones tanto en temas comerciales, como en temas ambientales, como en temas incluso del Consejo de Seguridad. Y esto te va repercutiendo en todo esto. Por ejemplo, si uno tiene el problema del gasoducto ruso, que resulta que ahora han descubierto que nutre o alimenta el 40% de Alemania y muchos de los países europeos. Bueno, cuando este tema repercute en el precio del petróleo, en el combustible, como lo sabemos todos, en la caída de la productividad de las economías, más allá de los aspectos que son de carácter geopolítico, que tienen que ver también con el tema alimentario. ¿Qué es lo que le pasa en el sistema alimentario? Nosotros, en el sur o el propio Mercosur, ¿qué problema tiene? 40% de los fertilizantes que consume Brasil vienen de Rusia. Y de Ucrania viene también el trigo o viene también elementos bilaterales. ¿Qué significa esto? Y que repercute la inflación, como sabemos nosotros, una inflación en América, en el continente, en nuestro hemisferio, que está aproximadamente del 7%, sacando, digamos, las inflaciones de dos países que son muy importantes, como el caso de Argentina y Venezuela. Pero hay una caída del crecimiento, un aumento de la inflación, y hay también un aumento de las fuentes de trabajo, a la que se agrega la pandemia que nos hizo perder 30 millones de puestos de trabajo, de micros, pequeñas y medianas empresas durante el tiempo y hasta ahora mismo, que son precisamente el tejido social del hemisferio. Si le sumamos este aspecto de confrontación en la seguridad alimentaria, en la seguridad energética, agregamos además una retroversión, porque si tenemos determinados, vamos a decir, objetivos en las Naciones Unidas, del año 2030, lo que ustedes conocen, en el tema de la última reunión que se hizo en Glasgow. Bueno, pero resulta que con el tema del petróleo, ahora se empieza a retrasar los programas de desarticulación de las centrales nucleares, se empieza a replantear, ahora voy a producir a partir del carbón energía, y se van creando nuevas estrategias desde el punto de vista global que van a afectar y afectan de alguna manera u otra lo que es la convivencia desde el punto de vista pacífico, quiere decir pacífico en cuanto a lo que significa el diálogo y la forma de transmitir nuestros problemas. Esto para mí es una guerra con sus características especiales, tiene muertos por supuesto, tiene además violaciones al derecho internacional que poco importan y tienen un pecado geopolítico importante que es la falta de visión que se tuvo por parte de Estados Unidos en relación con la forma de encarar la eventual fortificación o fortalecimiento de la relación entre China y Rusia. Abreu, la ALADI es una organización de nuestra región que involucra a 13 países muy variados y diversos, de una punta a la otra del continente, desde Argentina, Brasil, hasta Cuba, México. Pensando en el conflicto, y que el conflicto de Ucrania, como usted explicaba, y todos sabemos, trasciende un poco toda la regionalidad, ¿qué postura debería tomar la región concretamente frente a una situación de esta? Es buena la pregunta porque en realidad el tema es muy sencillo. Y yo no sé quién lo dijo, si lo dijo Adam Smith o Carlos Marx, pero el tema es, si no hay empleo, si no hay trabajo, no hay empleo. Si no hay empleo, no hay paz social. Y lo que tenemos nosotros hoy como compromiso de la integración es que frente al comercio intrarregional de Europa, que ya es otro esquema con 27 países, hay el 60%. Es
entre ellos. En Asia anda cerca del 50-52% entre los países asiáticos. Y nosotros en la LADI estamos en el 11%. Menos inclusive de alguna... ¿Qué quiere decir esto? Que existen elementos que no ayudan a la integración desde el punto de vista de los más necesitados. Porque las cadenas de valor y las inversiones importantes se desarrollan con bastante comodidad en cualquier lado del mundo hoy, en que 2/3 del comercio mundial es intrafirma. ¿Y cuáles serían esos elementos? Y los elementos son abrir las fronteras entre nuestros países, tratar de profundizar nuestras preferencias, que las tenemos, y buscar esos acuerdos de las cadenas de valor, como se les llama ahora, donde cada uno pueda participar de su micro, pequeña y mediana empresa. Hay 10 millones de microempresarios, pero aquí en realidad hoy estamos haciendo una experiencia en ALADI donde ya tenemos 70, 80 mil empresas que no había para que comiencen a negociar entre ellos. Pero también está cómo participan los países. La ALADI es lo que los países quieren, no es lo que pueda decir el secretario general, es la voluntad política de los países. Al 10% o al 11% con el impacto de la pandemia no es una respuesta adecuada cuando tenemos que estar creando condiciones de liderazgo y olvidándonos de que la lucha del comercio pasa por las posiciones ideológicas, porque la ideología es la que comienza a crear antinomias. La ALADI, igual que la Organización Mundial de Comercio, no tiene cláusulas democráticas. ¿Por qué? Porque es una organización de comercio. Así que está Cuba, está Venezuela, está Brasil, bueno, están los países grandes, está México, pero tienen que trabajar en comercio. Ahora, si volvemos a la antigüedad de plantear clubes de amigos con esquemas antiguos, estamos condenando a los más necesitados, que necesitan capacitación, capacidad de levantarse para competir y sobre todo crear condiciones de una relación, no solo de comercio. La infraestructura física hoy en materia de integración es clave. Tenemos un continente absolutamente extenso. Tenemos de costa Pacífico, Atlántico, hidrovía, y nos queda muchísimo por hacer. Y ese transporte multimodal necesita carreteras, ferrocarriles, puertos e incluso aviones, y sobre todo la necesidad de abatir costos. No va a haber posibilidades de competir si el que produce a 10 pesos, compite con otro, con el mismo producto que lo vende en cualquier otro país del mundo a 5. Ahora, en el continente va a haber que tratar de profundizar ese relacionamiento, porque hasta ahora, y el otro día lo hablábamos con Álvaro Padrón, incluso hasta las trochas de los trenes están construidas en forma diferente, es decir, que ya hay históricamente un rezago en cuanto a tener una política en esa materia para poder lograr una mayor integración, es decir, que se requiere una voluntad muy fuerte para poder lograr esto. Están así este tema, de la comparación con Padrón, están así porque la trocha, por ejemplo, con Brasil, o lo que teníamos con el tema de energía. El Uruguay tenía 220 y Brasil tenía 110. Sí. Ahora hicimos la transformadora, todo eso que de alguna manera, en materia de energía y en materia de integración y en pasos de frontera, parece a veces que no coincidimos, no coordinamos, por ejemplo, la política en general, digo, la Administración Nacional de Puertos con las aduanas, cada uno es una chacra independiente. Pero cuando vienen los puertos digitales, que se están ya estableciendo, y de qué manera, con inversiones chinas muy importantes en América del Sur, además con aportes importantes sobre la plataforma digital del puerto de Valencia y todo. Nosotros parece que no estamos viendo que es donde va a alimentarse incluso la integración física por parte de quienes viven a veces tan alejados que necesitan que pase alguien y un comercio además que pueda darle actividad y fuerza a quienes están más aislados. Todo eso es un proyecto de mediano plazo, pero es estratégico, que también tiene posiciones, pero cuidado, si cuando empezamos a pensar que el presidente aquel es mi amigo y el otro es mi enemigo, cuando empezamos a trazar las alianzas estratégicas de un lado y del otro, ojo, empezamos a darle a nuestra gente, a los más necesitados, una condena que no se merece. Y Abreu, pensando un poco en lo que mencionábamos en el primer bloque de este posible tratado de libre comercio entre Uruguay y Argentina. Entre Uruguay y China, casi Uruguay y Argentina. Sí. Está metido en el medio también.
Respecto a algunas de las dificultades que se plantean o los temas, ¿tú consideras que se puede separar lo comercial y lo diplomático de lo que pueden ser los intereses geopolíticos de un país en el entendido de las tensiones que está generando esta postura de Uruguay a la interna del Mercosur? Es buena, otra reflexión buena, porque en realidad estamos hablando acá de un Mercosur que tiene un problema, que sufre de irrelevancia. Vamos a decir, irrelevancia quiere decir que sufre de diálogo de carácter interno y externo. Porque yo tuve la posibilidad de firmar 2 tratados. Y uno de ellos fue el tratado de la Unión Europea con el Mercosur, hace como más de 20 años. Bueno, y eso no es un problema del Mercosur, es un problema de Europa. Pero el Mercosur no ha tenido la fuerza suficiente para trabajar en ese aspecto y está teniendo impactos muy fuertes. Pero también ha cambiado la realidad. El principal socio comercial de Brasil, de Argentina, de Uruguay, de Chile, de Colombia y de Perú es la República Popular de China. Y cada vez más, además. ¿Y tiene preferencias? No, no tiene. Entonces, si esa realidad se plantea de esa forma, tenemos, por supuesto, el tema de Paraguay con Taiwán, que es un tema que se puede... Pero acá lo que tenemos que saber es cómo nos vamos a parar frente a esta situación. Pero el Uruguay, apenas teniendo la posibilidad de la inteligencia molesta, que es bastante importante, lo que está, más allá de administrarlo como le parezca, pues ahí no me voy a meter en ese tema, sí yo diría que acá hay 2 países que están condenados a entenderse y que no lo hacen, Brasil y Argentina. Ahí siempre Uruguay tuvo un rol clave en el medio, ¿no? Y si no, en generar ese diálogo. En todo eso, y porque además de ahí se llama la Ronda Uruguay, del GATT, nada menos que la Ronda Uruguay del GATT, que yo tuve el honor de presidir y de cerrar en Marrakech, y que ahora son 160 miembros, pero que están sufriendo una enorme fragilidad institucional en las reglas. Ahora, si el Uruguay tiene ese rol, también hay otros 2 países que tienen ese rol. Y cuando no se entienden, y ahí es un aporte que yo puedo hacer sobre el tema de la diplomacia presidencial, el Mercosur surgió de la diplomacia presidencial, del presidente Alfonsín y del presidente Sarney. Y continuó con la diplomacia presidencial, pero con el objetivo común de que el Mercosur se concretara. Ahora estamos en la irrelevancia de un Mercosur que necesita aumentar el comercio, porque las cifras de comercio no son buenas, en el sentido, para algunos países y otros no, pero que esa diplomacia presidencial está ausente. Perdón, esa diplomacia no es diplomacia en el sentido del tradicional, es la estrategia, es el diálogo. Acá no estamos en una fiesta de adolescentes donde se enoja uno con el otro y se retira. ¿Pesa mucho lo político en toda esta discusión? Y bueno, ha pesado, pero ahora se está dando cuenta que debe pesar mucho menos. Porque desde el ALCA, que quedó en el camino, desde NASUR, que también quedó en el camino, y de las circunstancias que se están planteando, entre otras cosas con temas muy puntuales, yo no voy a aspectos técnicos, nos tenemos que ver que hay que conversar. Y acá hay alguien que está sufriendo hoy, mañana y pasado, que quizás no sea el que defina una elección, pero es que el que va a definir la suerte de sus hijos, que es esa clase, ese grupo de gente que es la que está sufriendo. Entonces, no estemos jugando a las democracias de cualquiera, a ver quién gana y quién pierde, porque el que está perdiendo es precisamente el que no sabe qué es lo que va a hacer el que va a tomar el gobierno del otro. Y aquí Brasil y Argentina, y Brasil en particular, tienen una enorme responsabilidad en liderar, pagar costos, porque también es cierto que tienen sus problemas sociales, pagar costos, pero también en ser, de alguna manera, dialogantes con los países más chicos. Y termino con esta anécdota porque cuando yo era canciller estuvimos discutiendo con un gran amigo que era el canciller brasileño, con Lampreia, José Lampreia, que murió, y un día me dijo, Sergio, sí, todo muy bien, pero mirá que la cola no mueve al perro. Y digo, ¿y quién es el perro? Brasil. Entonces digo, yo la única cosa que le pude decir, porque esa es la verdad de la simetría, y bueno, pero si el perro no tiene cola y está contento, ¿cómo hace para moverla? Pero eso me quedó como una anécdota para salir. Pero eso no me lo hizo con malicia. Es la vida del interés. A la hora de defender el interés nacional, a veces el egoísmo pesa en la asimetría y debe pesar menos ahora.
porque vamos todos juntos en un destino que la Tercera Guerra Mundial en sus proyecciones, en la parte económica, social, de inflación, de desempleo y todo lo demás, no, dice, señores, respondamos de otra manera. ¿Y cómo, antes de seguir, para seguir un poquito con Brasil, cómo ves una posible llegada de Lula, siendo que es el favorito para las próximas elecciones? ¿Te parece que puede hacer un giro en lo que refiere a la política exterior? Brasil tiene un piloto automático. Brasil va a variar, en eso, como ustedes saben, no me puedo introducir en temas políticos internos de otros países, pero cualquiera sea la decisión, la capacidad de liderazgo, Brasil tiene 210 millones de habitantes. El Uruguay tiene 3 millones y medio. Paraguay 6 y medio. La Argentina tiene 48 y Brasil tiene una estructura productiva, tiene además fuerzas armadas que necesitan defender la geopolítica, tiene un Itamaraty muy profesional, que no es simplemente una burocracia, tiene más diplomáticos de carrera que a la carrera, que quiere decir un poco formados, tiene una dirección estratégica. Que no dependen tanto de las coyunturas, digamos. No dependen tanto. Y si dependieran en algún momento, siempre tiene una línea de corrección como uno lo puede estar viendo. Quiere decir esto que Brasil en este tema es muy importante. No es que tengamos que, porque yo tengo un libro ya escrito históricamente sobre la vieja trenza, que es otro tema, pero hoy el que no tiene grandeza y generosidad para liderar, no me hable de integración. Pensando en la discusión que se da ahora sobre un hipotético tratado de libre comercio con la República Popular China, ¿es posible esto, establecer este vínculo sin ser parte de la disputa global que hoy se plantea en el mundo con estas características? Y bueno, depende de los actores, porque si ya tenemos que vamos a hacer una zona de libre comercio con quien tenemos nuestra principal socio comercial. Hay que ver cuál es la estructura productiva, y además qué estrategia. Estamos hablando de 1.300 millones de habitantes. Un día estando en China, el primer ministro me dijo, ¿y en qué apartamento viven ustedes? Como diciendo, todavía si llegáramos a vivir en un apartamento más o menos. ¿Qué quiere decir? Esto es mercado contra mercado. También es cierto que más allá de las inconveniencias del tema del Mercosur, se tiene que fortalecer. Pero no se tiene que fortalecer en instituciones, se tiene que fortalecer en concreciones de su trabajo en conjunto. Y para eso tiene que atender también las señales de los países más chicos, que necesitan también que esta irrelevancia nos está... yo no soy pesimista, pero el realista sí. Y la Unión Europea, yo no veo que sea un problema, como dije hoy, el Mercosur. Es un problema de la Unión Europea que no va a cerrar el acuerdo. Bueno, si no es así, ¿por qué Brasil y Argentina hoy pueden exportar maíz? Levantaron las barreras fitosanitarias europeas a ellos dos y no al resto, por la razón de Ucrania. Entonces, ¿no será que los de allá dividen y los de acá no saben trabajar en conjunto? Digo en términos generales, y no estoy haciendo una crítica, digo, estoy viendo esa realidad. Y aquí lo de China tiene su tiempo milenario, y ya lo vemos cómo está. Saben esperar los chinos. Lo de Europa tiene su eventual decadencia, y también lo de Estados Unidos. En este mundo que ya no es una época de cambio, es un cambio de época, donde hoy hay que ver, yo recomiendo ver lo que dijo con 99 años Henry Kissinger todavía en Davos, nada menos que le dice, señores, ustedes están equivocados, le dice, bueno, imaginen, ¿por qué? Porque es la visión del diálogo, del mundo nuevo, del mundo digital, del mundo donde hoy vemos a los chiquilines, a los muchachos, las redes sociales, todo. Bueno, todo eso se está llevando en el comercio electrónico. Es una carrera contra la modernidad, no una carrera contra la ideología. Es una carrera con decir, bueno, ¿cómo los educamos? Y ahí está la estrategia. Entonces, a mí cuando tengo que ver a Brasil, a la Argentina, a Chile, miren que yo sigo todo el tema, o a México y todo. Bueno, cada uno tiene su geografía, pero el Mercosur tiene una materia pendiente, que es los liderazgos activos, responsables y contemplando a las asimetrías y a las economías pequeñas. No se trata
de abrazarlos con tanto cariño que los pongan al borde del paro respiratorio. Abreu, siguiendo con este posible TLC con China, lo hemos hablado con Álvaro Padrón y Nin Novoa lo decía en el primer bloque, de esta posible reprimarización de la economía y de la necesidad de dar un debate respecto a cómo repartir los beneficios y cómo atender a los sectores que se verían más perjudicados. ¿Cómo lo ve usted eso? Yo ese tema de la reprimarización no lo daría de forma tan absoluta, porque en realidad la primarización se refiere a veces a materias primas. Acá se agrega trazabilidad, genética, servicios, educación, una cantidad de elementos que están haciendo a los nuevos modelos de comercio internacional, a las normas. Y es otro tema que es muy importante. Hoy ya no se van a negociar tanto los bienes y los aranceles. Hoy se negocian las normas. Yo estoy trabajando en la LADI, aunque te parezca mentira, sobre las normas de regulación, las restricciones no arancelarias, todas esas que tienen el sector de la cadena agroalimentaria. Nuestros países de la LADI tienen normas distintas. Y entonces cuando uno empieza a ponerle la fitosanitaria de allá o la de la otra con criterios más o menos diferentes, uno no tiene cómo defenderse en ese tema, porque los países de la región no es que se primaricen, porque en realidad hoy son de alguna manera reserva alimentaria, es que le tienen que agregar una cantidad de elementos de tecnología y de conocimiento para ser competitivos. Y ahí ya cambia el componente, no es exclusivamente aquello de que el viejo modelo de sustitución de importaciones de la época. No. Aquí cada país va a tener... Rusia, que es el primer casi exportador de gas del mundo, el segundo de petróleo, aumentó el comercio con China, y China tiene además el tema del carbón, que no es lo mismo. Bueno, a cada una de las circunstancias, la minería en la región, ustedes miren lo que es la minería en Argentina, en Chile. Bueno, todo eso se va a replantear. Ahora se va a replantear exclusivamente el litio. Hoy la gran competencia es por el litio, pero el litio tiene, como ustedes decían, origen de salmuera, y tiene problemas ambientales. Bueno, eso lo podemos arreglar y no nos primarizamos por eso. Lo que hacemos es, a los grandes valores estratégicos que el mundo va a demandar, tenemos que estar acorde con los temas ambientales. Dicho sea de paso, los temas ambientales, cuyos grandes responsables son los países en desarrollados, y los desarrollos, y ahora nos están pidiendo a nosotros que forestemos, que la deforestación de Brasil. No. Son 8 los países amazónicos en el tratado. Así que no puede ser que se tenga una excusa para ser proteccionista. Y esa excusa viene de origen francés de toda la vida. Y la última anécdota, pues ya que estoy, puedo hablar claro para que sí. Cuando yo estaba negociando la ronda del GATT, había un tema pendiente. Y era la política agrícola común de Europa. Bueno, yo con toda la ingenuidad del uruguayito llega, y digo, bueno, vamos a ver si podemos solucionar este tema. Y me dice Peter Sutherland, que era un secretario, bueno, Sergio, tú sabes que acá tenemos 3 aspectos: los aranceles, el apoyo directo y los subsidios. Sí. Bueno, vamos a negociar. Y dice, ¿cómo? Tú pensá lo que quieras. Esto se arregla entre Estados Unidos y Europa. Y así fue. Hicieron un acuerdo en el Blair House, que en la casa de enfrente de la Casa Blanca, y después dicen, bueno, ahora pueden. Y la gran pregunta es, ¿Europa cumplió esos 3 aspectos? Eso se lo dejo para los analistas, para los políticos, y después podemos hablar de todo lo que es constructivo, pero no echemos la culpa ni la responsabilidad a los que sufren más. ¿Sí? Nos quedarían muchísimas cosas para hacer. Pero con gusto, disculpe Totalmente. que yo tenga especie de... Está muy bien. Una última y cortita. Sí, contame. Si se llega a un TLC con China, ¿qué pasa con el Mercosur? ¿Optimista que se puede o no? A ver, el Mercosur no es una unión aduanera, No. técnicamente. Es una zona de libre comercio incompleta, técnicamente. De manera que la 32 lo podemos discutir desde el punto de vista jurídico y todo. Pero si Brasil y Argentina se ponen de acuerdo en negociar con otros, no le van a dar permiso al Uruguay. Esa es la verdad. Entonces al Uruguay puede molestar, pero no ajusten por el lado más chico, porque los que tienen las grandes responsabilidades, uno mira para un lado y el otro mira para el otro. Cuando tuvimos el bloqueo de los puertos al Uruguay,
yo se lo planteé al ministro de Defensa del Brasil siendo senador. Y le digo, mirá, tenemos este problema. Un asunto bilateral. Bilateral. Ahorita, para que vean lo que es, yo no lo critico, para que vean que el realismo tiene que pasar también por la inteligencia molesta de los chicos, con prudencia. Sergio Abreu, muchísimas gracias por esta charla. Muchas gracias, un gusto, la verdad. Bueno, en el próximo bloque, como ya les dijimos, vamos a estar recibiendo a Álvaro Padrón para seguir metiéndonos en estos temas, así que quédense que ya venimos. Bien, último tramo de Sin Fronteras. Por este domingo venimos hablando de la actualidad internacional, de la guerra de Ucrania, de la posibilidad de un tratado de libre comercio con China, del comercio internacional. Es el turno de recibir para tratar de comprender un poco más a Álvaro Padrón en esta mesa. Padrón, bienvenido. Buenas noches. Bueno, tengo que decir que es un orgullo. Hoy el programa es un privilegio, ¿no? Además de tener Te tocó al final, lo más difícil, dos ¿no? inmejorables conductores, tenemos la posibilidad de que vengan dos ministros, exministros de Relaciones Exteriores, que podamos poner ese tema en el foco. No sé, me parece que además de ser un orgullo el programa, el canal y la producción que permite que hagamos una cosa muy poco común en la televisión uruguaya, así que, en fin, contento de ser parte. Bueno, como decíamos, tuvimos dos cancilleres y también estuvimos hablando del episodio del momento, seguramente, que es la guerra de Ucrania. ¿Cómo se ubica lo hemos hablado otras veces, pero en este contexto que hemos abordado hoy, cómo se ubica la política exterior del Uruguay cuando se trata de un país tan pequeño como el nuestro en ese relacionamiento con el resto del mundo y con estos hechos en particular? Y bueno, lo primero es esto que acabamos de escuchar, ¿no? Tratar de entender lo que está pasando en el mundo. Yo voy a insistir mucho en eso, ¿no? Uno puede tener ese complejo de país chico y creer que tenemos que obviar un análisis profundo y terminar yendo directo a algunos asuntos más concretos. A mí me parece que es inevitable y necesario ese enfoque, esa mirada estratégica. Este programa hoy estuvo lleno de eso y la verdad que me alegra muchísimo, ¿no? Porque si uno no hace eso, puede desconectarse con la realidad. O sea, puede no ser viable una estrategia si no se hace un buen diagnóstico, si no se entiende lo que está pasando. Y si hay algo que hemos intentado en este programa desde el año pasado es eso, ¿no? Entender lo que está pasando, no solo informarlo. No es prender la televisión o la radio y escuchar una crónica del exterior. Es tratar de interpretarlo, tratar de entenderlo para luego decidir qué hacer. Y yo en esto sí quiero dejar una idea fuerte, ¿no? La política exterior cada vez más es más política interna. Es decir, históricamente el Estado uruguayo, incluso eso funciona con las asunciones de los presidentes, divide a la política pública entre política interna y política externa. Tan es así que el Ministerio de Interior, que no tiene nada que ver ahora con lo que fue, era Ministerio de Asuntos Internos. Ahora quedó la idea de solo policía, seguridad, pero era como el superministerio, que trataba todo lo que ocurría dentro del país. Y luego estaba el Ministerio de Relaciones Exteriores, que trataba todo lo que ocurría afuera, como si fueran cosas separadas. Hoy no se puede hacer más eso. Política exterior es política interna, y si no, miren la pandemia. O sea, una pandemia es un asunto internacional que termina siendo política doméstica. Precio del petróleo, valor del dólar, inflación que se transforma, vía la guerra, en problema para los ciudadanos. Es decir, la política exterior... en evidencia la interdependencia. Total, aparte, ¿no? La política exterior entra en las casas, entra en las escuelas, entra en la heladera, entra en el almacén. Es decir, tenemos una interrelación y si no entendemos eso, vamos a seguir poniendo la política exterior en un lugar como de privilegio. Hay que sacarla de ese lugar. No es un problema de los diplomáticos. Está fantástico que haya diplomáticos y diplomáticas, muy pocas, que se encarguen de la parte profesional. Pero la política exterior de Uruguay, y para un país chico en particular, lo es para todos, pero para un país chico en particular es parte de su existencia. Y por lo tanto hay que conectarlas con las demás políticas públicas. Tiene que haber una relación con economía, con trabajo, con ambiente, con industria, agro. Es decir, y esto no solo tiene que ser para el gobierno, por eso yo insisto mucho que hagamos un programa trayendo a otros actores que tienen que meterse en los temas internacionales. El movimiento sindical, los empresarios, organizaciones de la sociedad civil, las universidades.
Es decir, o la política exterior se transforma en algo transversal o tenemos un problema de futuro de país. Entonces, claro, alguien me puede decir, esto pasa también con los medios, ¿eh? Yo soy muy crítico de la forma en que los medios manejan los temas internacionales. Parecen noticias. Jano hace un esfuerzo impresionante para sacarlo de ese lugar y analiza. Pero si no parece, alcanza con que repartamos una nota diciendo el la viejo información. cable que se cortaba antes, ¿no? Claro, eso, y además la escuchás y la escuchás casi igual en todos los medios porque se utilizan cable del exterior. Es decir, falta análisis, falta mirada estratégica. Es lo que intentamos hacer con este programa, agregando algo diferente a lo que hacen los medios. Los medios son muy responsables de desconectar a la opinión pública con los temas internacionales. Entonces, si no entendemos que nos va la vida en esto, y que no es un problema de fanatismo de los tres que estamos aquí sentados, va a ser muy difícil discutir luego por qué es tan importante que discutamos un acuerdo con China, la situación del Mercosur, si vale o no la pena una visita de la vicepresidenta a Ucrania, una llamada del presidente. Y lo que también tenemos que hacer, fue muy interesante porque lo hizo Abreu, lo hizo Nino Noboa, ¿no? Trataron de mirar el mundo y sobre todo de interpretar la época. Abreu llegó a decir que era un cambio de época. Y eso me lleva también a decir, por favor, no miremos solo el tema comercio. No reduzcamos la política internacional al comercio. No somos un almacén que compra y vende. Somos un país. Acá está en discusión, la paz, el medio ambiente, las migraciones, la concentración de la riqueza, el combate al crimen organizado. No se va a resolver los problemas de la seguridad en Uruguay, los homicidios que están creciendo, si no tenemos una articulación con la región sobre lo que pasa con el crimen organizado. Es transnacional. Es transnacional. Y se puede. No es verdad que por ser un país chico no podemos. Por algo, ustedes escucharon lo que se explicó hoy, fuimos los anfitriones de la ronda, se le puso el nombre Uruguay a la ronda histórica en el mundo sobre comercio, que fue el creador era el GATT y luego la OMC. Tenemos la sede de Aladi en Uruguay, tenemos la sede del Mercosur, tuvimos al presidente con más tiempo en el BID, que fue Enrique Iglesias. Es decir, un país como el nuestro, si se mete en política internacional, gana un plus, además de su tamaño. Entonces, en fin, me parece que ahí pasa un poco esta idea de transformar la política internacional en algo sustantivo. Pero si miramos la política exterior actual del gobierno, el peso de lo que refiere al comercio, y poniendo el ejemplo de este tema que venimos hablando ya hace rato, de este posible TLC, está como sumamente presente. Sí, pero es un reduccionismo. O sea, la idea de que lo único que importa en política internacional es qué vendemos, ni siquiera se discute mucho qué compramos, ¿eh? Entonces, ya digo, hay que hablar de otras cosas y Uruguay tiene historia para hablar de eso. Es un referente, es un país creíble. Por eso tenemos sedes aquí. Por eso se usa tanto a las y los uruguayos como interlocutores en otros temas. Pero incluso si habláramos solo de cuentas, yo diría, tenemos la parte de lo que exportamos, ¿no? Carne, soja, celulosa, arroz, lácteos. Ahí tengo una diferencia con Abreu. Creo que tenemos un riesgo de primarización. Es lo que está pasando. Es que a todo esto le agreguemos valor, está muy bien. Pero siguen siendo sectores hiperconcentrados en términos incluso de trabajo, que es muy importante, él lo decía, ¿no? Con la centralidad del tema del trabajo. Ahora, también hay que preocuparse por lo que exportamos y hay que preguntarse por qué lo que exportamos en materia de valor agregado es solo a la región y tiene mucho que ver con esto de la división internacional del trabajo. Entonces, yo pregunto, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con los 150.000 empleos que están centrados en industrias que solo le exportan a la región? Eso está bajo riesgo en un tratado con China. Entonces, ahí empieza la balanza a la que se refería Nino Noboa. Nosotros vamos a crecer muy poquito bajando los aranceles y negociando con China. Muy poquito. Y perder más. Y vamos a tener que poner del otro lado lo que perdemos. Y alguien me tiene que explicar a mí, porque China no lo va a resolver, porque China no precisa nada de lo que exporta Uruguay en términos de valor agregado. No lo precisa tampoco de Brasil y de Argentina. Entonces, esto vuelve a una discusión que es central. ¿Qué lugar ocupamos en la División Internacional de Trabajo? Que tiene, por un lado, el componente del valor agregado y tiene el componente ambiental, que estuvo muy bien Abreu en insistir. Y eso tiene mucho que ver con lo que nosotros producimos, porque al producir materias primas, estamos impactando el ambiente. Entonces, es verdad la hipocresía del norte, pero si el mundo se va a organizar con esa discusión, cuidado con que sigamos siempre ubicados en ese lugar de producir materias primas, de no tener valor agregado y de impactar el ambiente. Entonces, la pregunta al final es ¿qué país queremos? ¿Qué país queremos? Y la política internacional tiene mucho que ver. Se están cumpliendo ahora 20 años de la crisis del 2002, ¿no? ¿Qué país era ese? Ese país era de la plaza financiera,
Después le podemos encontrar otras 20 explicaciones a lo que pasó. Pero un asunto era la dependencia que teníamos de ser plaza financiera, que es una forma diplomática de decir paraíso fiscal. Y lo que se cortó fue eso, se armó tremendo lío, los que robaban, los que se dedicaban a eso terminaron presos, algunos hasta se fugaron, eran dueños de bancos, no eran delincuentes comunes. Y lo que terminamos teniendo fue un país que tuvo que revisar ese rol, que fue cuestionado, ¿se acuerdan? Por la OCDE, que estábamos en la lista negra. Entonces se acabó. Eso es un modelo de país. De hecho, hay países que se dedican a eso y tienen ese papel. Entonces, nosotros tenemos que preguntarnos qué queremos ser. Eso ya dejamos de serlo, por suerte. Y tuvo mucho que ver con el Mercosur, porque Argentina no era Francia, Inglaterra, que decía, no, era Argentina y Brasil, que era donde estaban los que depositaban plata en los bancos uruguayos. Entonces, esta discusión es central y se trata de la política exterior. Cuando uno discute qué país quiere, tiene que inmediatamente asociarla a una política exterior consistente con esa estrategia. ¿Y qué consecuencias te parece que podría tener para el Mercosur si se llegara a firmar este acuerdo con China, por ejemplo? Porque Abreu decía que se puede, ¿no? Bueno, él fue un poco más relativo. Yo lo escuché en algún medio decir que jurídicamente era posible. Claro. No lo es. No es jurídicamente, pero eso ya no importa tanto, porque él puede decir, bueno, no es, pero como otros violaron. Ahora, Uruguay siempre defendió mucho la idea de respetar, eso lo tienen que hacer los países chicos, defender la institucionalidad y defender el consenso. Por eso Paraguay insiste tanto en el consenso, porque los que sufren la falta de institucionalidad, de respeto a las reglas y de consenso son los países chicos. Entonces, cuidado cuando entremos por eso, ¿no? Cuando nuestro argumento sea, como los demás no respetan, nosotros tampoco. Ahora, a mí no me preocupa tanto la discusión esa, porque a mí la pregunta que me falta es no si el acuerdo hay que hacerlo o no. La discusión no es sí o no al acuerdo, la discusión es qué acuerdo, cómo, con quiénes y para qué. Y todo eso me falta. Uno no escucha argumentos, escucha, no, China es el principal socio comercial de Uruguay y de casi todos los países de América Latina. Y entonces, ¿vamos a seguir siendo más todavía? Eso nos lo plantea, lo está planteando gente de la coalición, ¿no? Lo planteó la Calle Padre, lo planteó Pepe Pasqué, diciendo, ¿hasta dónde vamos a llegar con esa dependencia? Entonces, hay que hacerse preguntas más profundas que simplemente una cuenta que, repito, parece muy de almacenero. Si el costo es romper con el Mercosur, desde ya es un costo impagable. O sea, fue muy caro para Uruguay entrar al Mercosur, muy caro, como para ahora decir tan simplemente, por un acuerdo así, lo vamos a abandonar. Alguien me va a decir, bueno, no tiene por qué. Bueno, perfecto. Si se rompe el consenso, sí. O sea, yo no estoy diciendo que... Por ejemplo, Uruguay hizo un acuerdo con México, bilateral, pero eso fue con el consenso de los demás países del Mercosur. Como esta vez no va a haber consenso para esto, es donde está el riesgo del Mercosur. Entonces, la pregunta es, y se la hacía creo que Jano a Abreu, ¿no se influye en otros temas de geopolítica con un acuerdo así? ¿Alguien puede decirnos seriamente que Uruguay firmando un acuerdo con China, que no es solamente de comercio porque luego aparecen otros temas, no va a quedar atrapado en una lógica de estar jugando en uno de los bandos de la geopolítica? Nada es gratis, ¿eh? ¿Dónde nos estamos parando con eso? ¿Con quiénes? ¿Esa no es una discusión que habría que dar, ya que algunos se preocupan tanto por la democracia? ¿Con qué lógica vamos a relacionarnos con China en términos más allá de lo comercial? ¿Qué le interesa a China? ¿Alguien se pregunta esto? ¿Por qué China está haciendo esto? ¿Es por el mercado uruguayo? Que ya lo tiene además, ¿no? No precisa demasiado. ¿No será por logística? ¿No será por los puertos? Es una lástima que, un puerto de entrada fuerte sí, en la región. Que no se haya preguntado mucho, sobre todo al secretario general de Aladi, que tiene muy claro la lógica de la geografía geopolítica de América Latina y la lógica de la ruta de la seda. Entonces, energía, él sí lo dijo, ¿no? Alimentos, finalmente geopolítica. Quiero hablarte a propósito de lo que dijiste de los puertos, porque hay un gran lío a propósito también de la ruta de la seda, porque ya hace mucho tiempo, y esto también producto de la crisis que vivió Grecia, los chinos manejan el puerto del Pireo y ahora van por el de Trieste, en el mar Adriático, lo cual les daría también un ingreso importante a una vasta zona de Europa. Por eso creo que los puertos estratégicamente para los chinos son un espacio fundamental. Y acá estamos casi que... Este país existe gracias al puerto, ¿no? Sí, pero es que yo a veces me pregunto si realmente alguien cree que China está esperando aumentar su comercio con Uruguay en un acuerdo como un TLC. O sea, está detrás el tema de la logística, está el tema de la energía, está el tema de los alimentos, pero fundamentalmente está el tema de los puertos. Y va a volver la discusión del puerto de Aguas Profundas, pues no estamos hablando del puerto de Montevideo, que además lo conecto con
por algo hubo tanta presión con respecto a la adjudicación del puerto de Montevideo y un acuerdo de 80 años. Es decir, cuidado con ese paquete y salgamos de mirar los números de la exportación, de los aranceles. Estuvo muy bien en Abreu en decir, cada vez se negocian menos los aranceles de bienes y se negocian otras cosas, entre otras propiedad intelectual. Pero, de vuelta, yo no estoy diciendo no al acuerdo, yo estoy diciendo que hay que hacerlo desde otro lugar. ¿Es lo mismo negociar estas cosas tan gigantescas entre 3 millones o entre 300? 100 veces más. 3 millones somos Uruguay, 300 millones somos el Mercosur. Bueno, que el presidente de Argentina, Alberto Fernández, invitó un poco a charlar, Sí, ir entre es más todos. difícil, es más difícil. Sí. Ahora, ¿alguien cree que mano a mano Uruguay con China va a negociar algo en mejores condiciones? Sobre todo si estamos hablando, repito, de las cosas pesadas. Pero digo más, ¿alguien cree que Brasil y Argentina le van a dejar a Uruguay negociar el acceso a sus mercados con China? Porque eso es lo que nosotros tenemos, el acceso libre al mercado brasilero y argentino por ser miembros del Mercosur. Por eso está en riesgo la pertenencia al Mercosur. Porque si nosotros empezamos a ofrecer lo que no tenemos a otros terceros, puede ser Europa, puede ser China, por eso no se puede, por eso una de las primeras cláusulas de cualquier bloque es la negociación en conjunto, porque los beneficios que vos tenés por pertenecer al bloque, después no se lo podés ofrecer a otro como si fuera una cuestión bilateral. Y para eso está en la zona franca. ¿Qué? ¿Alguien cree que vamos a traer de China cosas para entrar al mercado del Mercosur y eso Brasil y Argentina lo van a dejar así nomás? Entonces, cuidado con esto y agrego, ¿alguien cree que un acuerdo así no va a ser mirado por Europa, por Estados Unidos y por los demás países de América Latina a la hora de que Uruguay tome una decisión? Entonces, mi punto ahí es que nos falta un poquito de reflexión estratégica. Para terminar, Álvaro, tuvimos los testimonios de 2 cancilleres que han respondido a fuerzas políticas distintas. ¿Cómo podríamos decir que se caracteriza hoy la política internacional del Uruguay, aunque ya lo hemos abordado, pero hoy específicamente hablando de este tema? Y puesto en perspectiva de todo lo que hoy escuché y lo que traté de decir, yo lo resumo en 2 características, sin rumbo y en soledad. Sin rumbo, ¿por qué? Porque a mí nadie me puede convencer que es estratégico o es un rumbo decir apertura. Es algo que se le ha cuestionado a Bustillo mismo dentro de la coalición. Sí, claro, porque Es decir, ¿qué bueno, es ¿hacia dónde se va apertura? entonces? Apertura. ¿Qué quiere decir? A veces sí, a veces no, depende. O sea, es una consigna, casi diría es un dogma. Entonces, no veo rumbo y lo que me preocupa más, veo soledad. Soledad que quedó explícita en la cumbre del Mercosur y no solo por un tema ideológico, no pongan en el foco a Argentina. El más duro que Paraguay no fue nadie y Brasil directamente se lavó las manos. O sea, si siguen creyendo que Bolsonaro los va a ayudar, incluso ahora hay declaraciones y no nombran la palabra flexibilización ni nada por el estilo. Es el arancel externo común, es el acuerdo con Singapur y ahora dice que quieren un acuerdo con Eurasia. Miren, ¿quién lidera Eurasia? Rusia, Brasil. Entonces, cuidado con esta idea, ¿no?, de afinidades ideológicas, pero después sigan recorriendo América del Sur y la soledad cada vez va a ser mayor porque hay un cambio de ciclo político. Entonces, un poquito de sensatez y sobre todo la idea de que en bloque, en conjunto, dialogando, negociando a través de la LADI, pero a través también de la política exterior, vamos a poder tener mejores condiciones para insertarnos. Yo creo que es un gran riesgo esto de quedarnos solos, por supuesto, de no tener rumbo, o capaz que hay un rumbo, porque yo me pregunto, y ustedes se lo dijeron hace un ratito, Abreu creo que lo dijo también en Novoa, ¿quién gana y quién pierde? Al final hay que mirar siempre eso. Entonces capaz que el rumbo es que solo los Maya Oro se beneficien de la política internacional. Probablemente esa es la razón de la política internacional que tenemos ahora. Trabajar en la lógica de que quienes ya les va bien, les vaya mejor. El problema es que eso tiene un enorme déficit, que es cómo después se distribuye en la sociedad. Que es un debate que no se está dando. Que no se está dando y que al no verlo con claridad, solo lo discutimos si hablamos de impuestos, si hablamos de salario, de jubilaciones, de la rendición de cuentas. Vuelvo al punto original. O ponemos la política exterior en análisis de cómo influye luego en la sociedad, o vamos a tener un problema para interpretar a quién le sirve y por qué una política internacional tiene determinada dirección. Nos vamos. Nos vamos. Álvaro Padrón, muchísimas A gracias ustedes. como siempre. Bueno, y gracias por acompañarnos, que tengan muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo acá en la pantalla de TV Ciudad.